está de regreso. Bueno, muchísimas gracias por seguir aquí acompañándonos. Déjeme le digo que vamos a entrar de lleno a la gustada sección del doctor Oscar Yepes. Déjeme le digo que las ciudades se construyen con personas que reflexionan sobre quiénes somos, cómo vivimos y qué clase de comunidad queremos dejar a las siguientes generaciones. Y hoy vamos a hablar de un libro que durante más de 100 años enseñó a millones cómo comportarse en sociedad. Y el tema que nos trae en esta gustada sección el doctor Oscar Yepes es el Manual de Carreño. Manual de Carreño, sí. De pronto no sé cómo me llegó este flachazo con... Pues sí sé, y es un tema bastante lamentable, porque todo empieza desde el momento en que de pronto salude una persona. Buenos días, y a menos que tenga una hipoacusia o una deficiencia ahí de los niveles de auditivos, de conducción, ¿verdad? Pues no me escucho, pero lo dudo, porque pues, un buenos días incluso cuando vas en un pasillo y ves a la otra persona, pues bueno, quizá en otra distracción mental no pudo entender el saludo, pero no nada más pasa con el saludo, pasa con la cortesía, pasa con el tema de dejar hablar a los demás, de no interrumpir, de ceder el asiento, de dejar pasar a primero a los adultos, de abrirles la puerta. Se ve como amable la persona, pero es nuestra obligación según el Manual de Carreño. Y bueno, la queja aquí es que la juventud pierde fuerza cuando recordamos que el entorno lo construimos nosotros. Al final de cuentas a la juventud la educamos nosotros. Y este tema va a ser muy revelador, porque vamos a reflexionar sobre lo que a nadie debe ser indiferente, que es la educación. Y la educación en lo moral, en lo espiritual y al final de cuentas dentro de nuestra sociedad, que como dijo ahorita el presidente Pablo, somos nosotros quienes la construimos. Y que es el Manual de Carreño, para los que no lo conocen y quieran compartir este programa de pronto a quien quieran entender o a quien quieran hacer entender sobre este tema, pues en el contexto histórico no es un simple recetario de modales. Fue publicado en 1853 por el venezolano Manuel Antonio Carreño. Carreño fue un prestigioso músico, académico, escritor y educador, así como diplomático venezolano. Allá en Venezuela lo escribió y alcanzó durante su vida gran preponderancia en el hábito de la pedagogía y diplomacia. Entonces fue un experto en este tema. Y el título completo es Manual de Urbanidad y Buenas Maneras para Uso de la Juventud de Ambos Sexos. Se escribió en un momento en que las nuevas repúblicas hispanoamericanas, recién independizadas por cierto, buscaban consolidar una identidad ciudadana, y la idea era clara de este manual: sin virtud cívica y respeto mutuo no hay nación viable. Respeto mutuo. Dato histórico para nuestro entorno en México: el manual fue texto obligado en la educación básica mexicana. Yo lo recuerdo que era texto obligado en aquella época. Era obligado hasta mediados del siglo XX, incluso nuestros abuelos y bisabuelos literalmente lo memorizaban, según algunos escritos. Formó parte del currículo de la SEP en épocas revolucionarias. Era como una manera de civilizar a los niños por educación civil, no porque estuvieran como animalitos, ¿no? Sino unificar a una población muy diversa, de ideas diversas, de ideas dispersas, para que todos nos comportáramos de una manera adecuada. Esto nos ayuda a entender que pues la cortesía mexicana, eso de ser buenos mexicanos, eso de ser buenas personas, de ser amables, pues no es algo natural ni folclórico, sino que fue una construcción cultural intencionada por medio de este manual. Entonces, su esencia filosófica, aquí Carreño no habla de aparentar, de ser hipócritas. Aquí Carreño habla de una estructura bien fundamentada e insiste en que la urbanidad es la manifestación externa de la virtud interior. Entonces, habla, y yo leyendo un poco el manual ayer, me fui yendo y no puedes parar de leerlo. Si quieres hacer un buen regalo a un joven, entréguelo en el Manual de Carreño, porque te vamos a leer así literalmente un apartado del arte del buen levantarse, o sea, hasta el hecho de cómo despertar tiene su educación. No me despierto. Entonces, fíjense bien, la regla de oro: hacer a los demás lo que quisiéramos que nos hicieran.
La etiqueta es un acto de amor y respeto al prójimo, un freno al egoísmo. Habla de lo virtuoso, de que el ser humano tiene virtudes, pero tenemos que ser virtuosos como humanos, que tenemos un gran poder al ser humanos y no animales, y que esto también tiene que explotarse en su máxima difusión, no nada más en nuestros hijos, sino a través de todas las generaciones. Las reglas que duelen ahora, pues ni los buenos días te regresa a la gente, como lo decía. Un saludo es un termómetro social. Tú ves qué tan bien te está yendo en un pueblo, en un centro comercial, que es más, ahorita que por los cafés, muy amable la chica que me atendió, la que está de cajera, me dijo, déjeme le acomodo una bolsa, y dices, y le dije, qué buen servicio, muchas gracias, pero ya porque se pierde este tema, debemos de entenderlo de una manera pues más básica todavía. Este termómetro social era un deber de primera necesidad que reconocía la dignidad de la otra persona que estaba frente de ti. Cuando tú saludas a alguien, estás reconociendo que la persona existe, que es digna de tu saludo, y vemos ejemplos concretos de dentro del manual que contrastan con esta realidad actual. Y pues el saludo, por ejemplo, que viene en uno de sus artículos, dictaba quitarse el sombrero, inclinarse, mirar a los ojos y usar frases como Dios guarde a usted, buenos días. Hoy la queja es que pues ni siquiera te dejan el teléfono para voltearte a ver, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días, y se van de largo. Inbox te dejan en visto, ¿no? Un niño que no saluda, pues se considera maleducado. Probablemente ahorita no lo vemos, pero pues dentro de la psicoterapia sistémica, que es el enfoque que yo tengo en educación como psicoterapeuta sistémico, es que habla de unos padres que no saludan en casa, y unos padres indiferentes, que cada uno se aísla con el celular en su tema, y el niño simplemente lo aprendió, ¿verdad? O sea, al final somos reflejos. Somos reflejos de nuestra casa, y el respeto al espacio, el respeto hacia la persona en sí, pues no es una excepción en nuestro hogar, ¿verdad? De hecho, ahí es donde se entiende. No empujar, no escupir en la calle. Vemos un individualismo muy feroz en el transporte público, al momento de conducir, ¿no? Desde el sálvese quien pueda, sino como adulto, cuando vas en el tráfico, cuando te subes a un transporte público, y todo eso es una señal de que estamos sobreviviendo y no estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la conversación, en el manual de Carreño, prohibía interrumpir, alzar la voz, hablar de temas que incomodaran a otro, como enfermedades personales, ¿verdad? Chismes de mal gusto. Esto es un tema interesante porque me tocó hablar con una persona hace algunos meses que fui a recibir atención con un paciente, y estaba yo escuchando las conversaciones de los que estaban atendiendo ahí a los pacientes que íbamos por atención, y pues yo en un ratito entendí que la persona que estaba ahí estaba a punto de irse de incapacidad por maternidad, y que quién lo iba a sustituir, y que no les caía bien, y estábamos varios esperando a que nos atendieran, y ellos estaban hablando de temas muy personales, y ni siquiera deberían de haberlo hablado, porque están hablando de otra persona, ¿no? Enfrente del público. Entonces, en México, el exhibicionismo, la interrupción constante, las redes sociales que escandalizan una vida, pues nos están haciendo perder por completo todo esto. Dentro de un hecho histórico en el México del siglo XIX y principios del XX, la tertulia era el centro de la vida social. Se educaba para conversar, para debatir agresivamente solamente en casos muy personales y cuando se requería, o cancelar la conversación definitivamente. ¿Qué modelamos los adultos cuando en la cena familiar cada quien está con su TikTok, está hablando, o hasta un video agresivo, ¿no? En el núcleo del debate, pues, es culpa de la juventud o de quien educa. Yo les invitaría a reflexionar. Aquí, dentro de todo, es que el síntoma, yo creo que son los jóvenes que de pronto se comportan groseros, ya no pueden hablar sin una palabra, que ya la palabra güey ya se hizo como decir, oye, ¿verdad? Y escucharle a las mujeres. Escucharlas, sí, entonces, pero ¿por qué las mujeres no son? Bueno, porque la finura de una dama es algo que se admira desde lejos. Y el hombre dicen que es feo, fuerte y formal, y bueno, lo escuchas hablar y dices, bueno, qué mal educado.
pero ves una dama de pronto hablar de esa manera y te inquieta, te incomoda, y es algo que refleja este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, Carreño era claro, el espejo del adulto, los niños aprenden por imitación, como lo decía ahorita el presidente Pablo. El manual no fue escrito para niños, sino para adultos que debían modelar la conducta. Un joven que no daba los buenos días es probablemente un joven que nunca sintió la bienvenida en su casa, en su propio día, en las figuras que debían de nutrirlo. En las escuelas mexicanas, como otro hecho histórico, en los años 40, 50 aproximadamente, la clase de urbanidad y civismo, que ya no sé si se dan, hay que nos corrijan algunos maestros, ojalá nos hablara la maestra para platicarnos, se daba junto con la moral también, un tema de moral, había clases de civismo, de moral, de urbanidad, donde este triángulo de moral o principios internos, de urbanidad o expresión externa para los demás, y civismo, amor a la patria, a la comunidad. Cuando fragmentamos esta educación y la redujimos a cívica y ética o conceptos de cívica, abandonamos el contenido de lo verbal a lo digital. Y este tema ahorita es que dejamos a los niños que solo se eduquen con las herramientas que creemos que son herramientas, que es el celular, que es la computadora, y no les dirigimos una educación formal de persona a persona, de tú a tú. Les dijimos que la democracia es tal cosa, pero no les enseñamos a mirar a los ojos a los demás, a saludar de mano, a detenerte, a ver a los demás como personas. Hay un trauma que llamado como trauma de la modernidad líquida, que es donde en México la violencia, el estrés, la desconfianza, el ir y venir del día a día, el adulto lo ve como una amenaza, como algo que debe de estar siempre a la defensiva. Y cómo pedirle a un joven, en este caso, cómo pedirle a un joven que salude con calidez si los papás viven con miedo a los que le rodean, ¿no? ¿Sí? Te para un tránsito y ni lo escuchas, ¿va? Pues ¿qué hice? ¿Por qué me paro? Espérame, anda ponchado, ¿va? Sí, su seguridad, párese, perdón. Entonces, la desaparición del saludo es un mecanismo de autoprotección en una sociedad rota. La urbanidad, en su esencia, necesita un mínimo de tejido social sano y confiable. Lo más interesante aquí es que el experimento social sugerido que yo encontré es que pues ustedes simple y sencillamente pasen a un elevador, vayan junto a una persona en un pasillo y volteen y denle el buenos días, el saludo. ¿Cuánta gente en su trabajo o oficio desvía la mirada cuando vas caminando y finge como que no te ve, aunque te conozca, para no saludar? Y yo me pregunto, ¿por qué no te saludan? Sobre todo cuando te deben dinero, ¿no? Sí, ¿qué sienten ellos cuando no son correspondidos o qué tienen ellos contra un saludo? Es una microagresión que sistémicamente yo lo veo como una salud mental deficiente colectiva, ¿verdad? Porque no es uno ni dos. México es muy noble, pero también es contradictorio, porque somos un país del mande usted, diga usted, a sus órdenes, lo que usted diga, ¿verdad? A la orden. Pásela a lo barrido, decimos desde hace mucho tiempo cuando recibimos a alguien en la casa, pero también el que de pronto te cierra y te sella cualquier entrada hacia una conversación amable. Es más, un servicio público, permítame, y ahí te tiene esperando y está en el celular, ¿verdad? Dígame en qué le puedo ayudar. Y hasta te lo dicen, yo lo he escuchado. Y rápido, porque estoy ocupada. Y no se vale, somos humanos que necesitamos ser serviciales porque en cualquier momento vamos a necesitar de alguien más. La nobleza se perdió, está adormecida porque los adultos dejamos de ser los principales transmisores. Preferimos delegar la enseñanza a un TikTok, como lo mencionamos. Fíjate, híjole, se me hace bien interesante porque al final de cuentas todos tenemos una educación. Todos. Y los niños se están educando. La pregunta es, ¿quién te está educando? ¿Te está educando Netflix y los TikToks o tu familia? O sea, tú vas a tener una ocasión. Y eso es lo que ahorita mencionas. O sea, te está educando las redes sociales. ¿Qué te están educando? ¿Qué te están diciendo? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tus hijos a darles una educación de calidad a ese nivel, no? Y abro el debate aquí. Si el manual de Carreño fue tan importante que formó parte legal de nuestra educación hasta los años 50, pues ¿qué pasó en México que decidimos como sociedad adulta que enseñar a los
niños a dar el buenos días, ceder el paso, no levantar la voz, no interrumpir, escuchar, pues no era prioritario. O fue un acto de rebeldía necesaria a un descuido que hoy pues nos está cobrando una factura mental muy elevada. Los escucho. Sí, híjole, es que mira, ahorita me cae mucho el 20 de que ese manual de Carreño, que debe ser muy importante para los niños, estoy viendo que es más importante para los adultos, porque al final de cuentas los adultos es el primer contacto del niño. Entonces hay que volver a reimprimir ese libro para los adultos, para que puedan transmitir hacia abajo ese conocimiento. Claro, también para los niños que lo lean, pero al final de cuentas son los adultos en casa los que tienen que estar normando, ¿no? Así. Fíjense, tengo un ejemplo, no precisamente del manual de Carreño. Hace muchos años yo tenía una perrita, la compré en Guadalajara y la traje, ¿no? Entonces fui a una escuela pues que educan perros, ¿no? Y fui con el entrenador, le dije, buenas tardes, señor, compré esta perrita, quiero que por favor me la eduque porque la quiero tener, que siéntate y que da que vueltas, no se haga dentro de la casa, que no sea, y me dijo, recuerdo el entrenador que me dijo, ya me imagino dónde va. Sí, me dice, claro que sí, mire, ya me dio la lista de precios, nada barato, por cierto. Y entonces cuando le dije, ¿cuándo hay que traerla? No, pues traigas el sábado a las 3 de la tarde. Ahí voy el sábado a las 3 de la tarde. Pero la educación no era para la perrita, la educación era para mí. O sea, te tienes que quedar tú, porque finalmente el perro, pues, o sea, es un animal, ¿no? Tienes que aprender, o sea, tú ¿cómo es el animal? A conocer el animal. Tú lo tienes que hasta para caminar, que si das vuelta para un lado no pisar las patitas. O sea, tú tienes que aprender a vivir con el animal, a convivir con el animal. Las órdenes las das tú, los comandos que le dan. Entonces, finalmente, o sea, ahorita me acordé, yo sé que que no tiene nada que ver con el manual de Carreño, pero finalmente va por ahí, o sea. tú eres quien te tienes que educar para poder darle las instrucciones y educar al perro. Oye, luego volteas y le dices a tu hijo, siéntate, no, papá. Sí, no, papá. Oiga, mejor primero educa a su hijo al perrito. Sí. O tú también estás con el teléfono a la hora de la comida, estás de esto, ¿no? Pues que estás transmitiendo, ¿no? Fíjense el artículo del acto de levantarnos. Dice Carrillo, guardémonos de entregarnos nunca el rudo y estéril placer de dormir en exceso. Y no permanezcamos en la cama, sino el tiempo necesario para naturalmente descansar. Mientras el hombre vive esa vida material de los primeros años, su sueño no debe ser tasado, porque dirigido exclusivamente por la sabia naturaleza contribuye a su desarrollo físico y su salud. O sea, hay que dormir bien cuando estás niño, adolescente, pero ya pasada la infancia, el cultivo de su inteligencia le exige ya parte del tiempo en que antes dormía y su sueño no debe exceder las 8 o 9 horas. Pero desde la plenitud de su razón y los estudios ocupacionales serias les dan entrada a la vida social, ya no les está permitido permanecer en cama por más de 7 horas. La costumbre de levantarnos temprano favorece nuestra salud porque nos permite respirar el aire puro de la mañana y contribuye poderosamente al adelanto de nuestros estudios y demás tareas. Porque la frescura del tiempo disipa en breve el sopor en que despertamos y comunica a nuestro entendimiento gran felicidad en las percepciones y a nuestros miembros grande expedición y actividad para el trabajo. Después del sueño ordinario se encuentra renovado, digámoslo así, todo nuestro ser, por cuanto nos sentimos respetuosos de las impresiones y fatigas del día. Y claro que sí, a tan feliz disposición para emprender nuestros quehaceres se añade la beneficia influencia de una temperatura suave, nuestras operaciones serán mejor ejecutadas y más fructuosas, y las ideas de adquirir serán más claras, distintas e indelebles. Ninguna persona existe que pueda considerarse exceptuada de estas reglas, porque a nadie le es ilícito permanecer en la ociosidad, y el uso de la cama fuera de los límites aquí establecidos no es otra cosa que un cómodo cuan mal fingido pretexto para usurpar nuestros deberes religiosos, morales y sociales, el tiempo que a ello debemos consagrar. Ya me sentí regañado, me sentí culpable. Ya no voy a dormir. No, hombre, hasta se me antoja traer un manual de Carreño así de bolsillo, ¿no? Varios. Para estar repartiendo aquel de emergencia, ¿no? Sí, aquel que no te saludó, joven. Tome su manual. Sí. Entonces, en caso de emergencia. Y la última pregunta, o reflexión, dejemos de culpar a los jóvenes, a los chavos por un minuto, y como decía Pablo, la pregunta y la preciosa e incómoda pregunta siempre va a ser,
¿por qué a nosotros no nos corresponde entonces hacer eso primero para que ellos lo vean? Los que tenemos 40, 50 años, pues qué modelo de urbanidad estamos dándole a conocer a nuestros hijos, a nuestros pequeños. Si llego a la casa y no saludo a mi pareja, no saludo a mis hijos, en el coche insulto al que está enseguida y no regreso el carrito a donde va, en el Paso sí, aquí no lo regresamos, y el TikTok es el verdadero manual de Carreño que están leyendo nuestros hijos, nuestros niños, y el manual de Carreño pues no es un espejo de cómo ser, ¿no? Sino un rescate a la profundidad de la moralidad, de la virtuosidad, porque dice Carreño, ser virtuoso es ser humano que espiritualmente muestra esa virtuosidad y espiritualidad por medio de su comportamiento moral. Entonces, yo sin duda sigo sorprendido de cómo podemos comportarnos bien o mal bajo el libre albedrío que todo el mundo tenemos, pero decidimos comportarnos bien o vivir felices de acuerdo a lo que uno mismo decida. Y la anécdota que ya les platicó que siempre me va a marcar es que un día iba en el auto, iba comiendo, no sé, un yogur, algo, no recuerdo, y me pita que les platicaba, que me pita un chico que iba enseguida a mí, y luego, ¿qué pasó? Me dice, provecho. que alguien se detenga, que te pite, y luego que voltees y te digan en el tráfico, provecho, o dices, qué agradable ser humano, y dices, oye, espérate, pues así deberíamos de ser todos, pero bueno, al menos hay uno allá, oiga, espérame, déjame dar una entrevista o algo, cuando hay una especie en extinción, pero ¿usted qué esperaba, doctor, que le dijera, no sé, algo? Apúrate, déjame tragar algo, no sé, o sea, pero me dice, provecho, y me quedé así como que, ¿qué se hace, qué se contesta en estos casos? No estaba preparado. Déjame sacar con mi manual de Carreño de emergencia, de mi compendio. Pero ahí está. Y fíjate que, o sea, pensando en lo propio, o sea, inclusive aplicar el manual de Carreño, te sirve, es para tu conveniencia. Sí, o sea, habla bien de ti. Porque al final de cuentas, del otro lado salen más cosas positivas, como persona y como sociedad, que todos lo aplicáramos. Ese que no te saludó, a lo mejor no saludó a otro que le iba a invitar algo, que le iba a ofrecer algo y se le cerró una puerta, o sea, cómo el buen actuar te abre puertas, te mete en una frecuencia positiva y de acciones, y todo es el buen comportamiento. Fíjate, yo me quedo aquí con una idea básica del libro, que la educación no es conocimiento, es comportamiento. Es comportamiento. Y Carreño distingue entre ser instruido y ser educado. O sea, puedes tener estudios y ser grosero, o tener poca escolaridad y ser una persona ejemplar. Sí, yo he visto a parqueros, y no por menospreciar o boleros, que digo, oiga, es una cámara escondida porque me está hablando de una manera tan empática, tan amable. Nada tiene que ver con la educación. A mí me tocó el jueves que fuimos a este evento muy importante de un desarrollo que van a hacerse de hospitales y consultorios. Me tocó conocer al secretario de Salud del gobierno del estado y me acerqué con él y platicábamos de algunas cosas y le agradecí porque cuando fue la pandemia, quizá él no estaba en la gestión, pero sus trabajadores sociales del Hospital General para mí fueron ángeles que me ayudaron a entender los pacientes que tenía hospitalizados, qué estaban viviendo. Todos los días me hablaban, ¿verdad? Dentro de la empresa donde estoy había un oriental que estuvimos manejando ahí y lo trataron a la altura, y me platicaba el secretario de Salud que cuando se quemó este tema de donde estaban los migrantes, y el trabajador social se comunicaba con las familias de cada uno de ellos en el país de donde eran ellos, y ser amables va más allá de tu obligación como un trabajador social. Ellos pueden haber dicho, no, pues oiga, no está dentro de mi función, ya salí. No, me daban soluciones, y me dan soluciones dentro de la empatía que yo estaba necesitando recibir. Entonces se vale también ser empáticos en tu trabajo. Se vale no nada más decir, esta es mi obligación y ya la cumplí, y aquí está el ticket, y vaya y oye, no, mire, puede ir allá, y yo le recomiendo, y mire, sí se entiende, o sea, ir más allá de lo que te pide tu puesto de trabajo,
es importante porque te va a llevar definitivamente a otro nivel y alguien lo va a ver y alguien te va a observar. Claro, y ahí es cuando trasciendes. A veces tu currículum no es lo que pones en un documento, es lo que ve alguien más y te dice, oye, ven, me gustó, háblame. Y ahí es donde se abren las puertas, como decía Pablo. Así la buena actitud. Sí, así es. Y también ser agradecido, ¿verdad? Porque cuando ves una actitud así también positiva, así como tú llegaste a decirle, oye, felicidades por esto. Claro. También reconocer esa parte, ¿no? Al final la sociedad se construye de estas pequeñas cortesías. O sea, somos granitos de arena, todos, cada quien, y en la que formamos una sociedad, ¿no? Tu contribución con el ojo de Orozco, tu empeño, tu tenacidad, es eso, es traes el manual de Carreño, la verdad es que Carreño y sí, o sea, desde abrir una puerta, ceder un asiento, ayudar a alguien, agradecer, son actos pequeños que fortalecen la convivencia y al final de cuentas son lo que determinan a una ciudad, ¿no? Esa suma de acciones. Sí, de hecho, yo los invito como tarea final, siempre en terapia cognitivo-conductual manejamos tareas y la tarea es constructiva, simplemente den los buenos días a la gente que no conozcan, a la que conozcan, a la que se topen, los buenos días, buenas tardes o como lo quieran ver, pero sí ser muy conscientes de que a veces un simple saludo no nada más habla bien de ti, cambia el entorno en donde estás, cámbiale el día a esa persona, una sonrisa, un acto amable no debe ser algo forzado, no debe ser ni siquiera una intención, debe ser parte de nuestra esencia como personas, como seres humanos, como juarenses y como mexicanos. Ahorita estamos en el ojo del huracán porque viene el mundial y nuestro país va a ser la sede y va a haber muchísima gente de otros países y ojalá que se lleven esa esencia de lo que es realmente el mexicano, ¿no? Y no nada más el tema del turismo, sino de la esencia como tal cual de lo que somos y de la educación que debemos de manifestarles. Así es. Bien. Hombre, señores, pues hemos llegado al final del programa. La verdad, pues bien interesante porque todos estos, o sea, el manual de Carreño está muy ligado a los actos cívicos que pretendemos nosotros como agrupación hacer, ¿no? El reconocimiento, el agradecimiento de todos estos personajes, pues es eso, o sea, al final de cuentas cada quien tiene su tarea, su labor, no somos historiadores, ponemos de nuestro tiempo para esta parte cívica, ¿no? Entonces, Toño, ¿cómo nos despedimos? Unas últimas palabras. No, hombre, pues agradecer a la oportunidad de poder compartir pues que es el tema que estoy manejando ahora sí que en estas alturas de mi vida, ¿no? El tema de la dignificación. En lo que me metí. En la broncota que metí, deja tú que me metí yo, que vengo arrastrando. No, agradecer y la verdad, orgullosamente de poder, poner esta contribución a la ciudad, a la sociedad, pero sobre todo a mi familia, a mis hijas, eso. Que para allá, ahora sí que dicen en el béisbol, ¿no? Para allá va la sombra. Entonces sería eso, muchas gracias y doctor, qué interesante su tema, hermanos de Carreño. Sí, muchas gracias a todos los que nos escuchan y recordándoles que este programa que ha grabado lo pueden compartir con todas las personas que quieran. Agradezco a mi esposa por el gran detalle de gracias. Un panecito de zanahoria y salvado y todo esto, ¿no? Y bueno, ser muy conscientes de que lo que ustedes reflejen como audiencia se les va a regresar tarde que temprano, si no ustedes, en generaciones futuras. Así es, y sus hijos lo están viendo, claro. y pues bueno, usted es su espejo. Entonces, bueno, quiero despedirme de la manera acostumbrada. Hemos terminado este programa y déjeme decirle que estamos aquí porque somos orgullosamente juarenses. Muchísimas gracias a todos, nos vemos en 15 días. Gracias. Hasta luego. Exaltar los valores de nuestra sociedad